La familia de los Al-Assad ha sido sinónimo de Siria durante más de 5 décadas. Pero ahora que la dinastía ha caído, ¿cómo será gobernado el país? Esta noche me acompaña Rival Al-Assad, quien es primo hermano del presidente que fue derrocado. Muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Seguramente lo que todos quieren saber en primer lugar es cuál es su relación con Bashar al-Assad. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para empezar, estuve exiliado de mi país desde los 9 años y en 1993 volví por un breve periodo. Durante mi regreso, Bashar y yo tuvimos una discusión frente al Hotel Sheraton. Básicamente me enfrenté a él. Meses después intentaron asesinarme en el aeropuerto de Damasco. Tras ese suceso me fui de Siria. Aquel día fui arrestado y mi padre inmediatamente amenazó al presidente. Le dijo que si alguien se atrevía a hacerme cualquier tipo de daño, él no dudaría en tomar represalias. Llegué a la conclusión de que si no hubiese sido porque mi padre decidió ir al aeropuerto y acompañarme a mí, a mi madre y a mis hermanas, habría terminado asesinado. Así que viajé a Boston y en el 97, cuando mi padre ya se había ido de Siria, regresé durante las vacaciones navideñas para colaborar con nuestras organizaciones benéficas. Apoyamos aproximadamente a 4.500 familias. Cuando comenzaron los cortes de agua y electricidad, mi padre me pidió que fuese a España y le explicase la situación. 10 días después de mi partida, bombardearon nuestra casa en Latakia usando cañoneros, tanques y lanzacohetes, y atacaron con gas a las personas que estaban allí. Intenté comunicarme con gente de los medios para explicarles que se trataba de mi casa, y no un puerto ilegal que según el régimen nos pertenecía. Y les supliqué que fueran a verla. Les expliqué que frente a la casa había un hotel y un edificio de inteligencia militar, y que junto a ella se encontraban muchas otras residencias. Sin embargo, nadie pudo hacer nada para salvarla. ¿Te has encontrado con Bashar al-Assad en alguna otra ocasión? No, solo lo vi aquella vez en el Hotel Sheraton cuando su hermano acababa de fallecer. En el funeral se subió a los hombros de una persona y no se comportó como alguien normal. En lugar de estar triste por la muerte de su hermano, agitaba los brazos y festejaba ser el próximo en la línea de sucesión. Solo alguien que está realmente trastornado actuaría de esa manera. No tuvo compasión por su hermano que acababa de fallecer. Debería haber estado llorando y haberse quedado adentro, pero en su lugar se mostraba contento y celebraba mientras sus guardaespaldas lo llevaban sobre los hombros. Así fue como actuó su primo hermano en el funeral. ¿Qué opiniones tenía usted y los miembros de su familia cercana sobre el régimen que él instauró en Siria? Después del fallecimiento de mi tío Hafez al-Assad en el año 2000, mi familia y yo declaramos de forma inmediata estar en contra de que Bashar tomara el poder. En solo 6 años, desde el 94 al 2000, mi primo pasó a ocupar el rango militar más alto de Siria y se convirtió en el líder del partido Baas a pesar de no saber nada sobre este. Quienes rodeaban a su padre solo querían a Bashar en el poder para que éste protegiera sus intereses. Mi familia y yo nos opusimos a su asunción porque opinábamos que Siria debía avanzar hacia la democracia. Sin embargo, Madeleine Albright, Tony Blair, Jacques Chirac, el rey Abdalá de Jordania y el rey Abdalá de Arabia Saudita apoyaron a Bashar. Ellos quisieron que mi primo asumiera el poder, así que como todo el mundo lo respaldaba, tuvimos que resignarnos. Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de su padre Rifat al-Assad, el tío de Bashar al-Assad. Según un periodista estadounidense, su padre es considerado el carnicero de Hama. Este nombre surge debido a que Rifat presuntamente supervisó el encarcelamiento, tortura y ejecución ilegales de entre 10.000 y 40.000 personas en el año 1982. ¿Qué opina al respecto? Ya he hablado sobre esto muchas veces y creo que el periodista estadounidense es Thomas Friedman. Si no me equivoco, Friedman dijo que un empresario libanés se lo reveló después de que mi padre le hablara sobre ello, pero nunca mencionó quién era el empresario. Como mi padre y yo hemos dicho en múltiples ocasiones, él no estuvo en Hama. Por otro lado, el exministro de Defensa Mustafa Tlass reveló en un artículo para el periódico Die Spiegel que durante los 30 años de su gestión, firmó 150 sentencias de muerte por semana. Eso equivale a miles de muertos. Pero ¿por qué nadie jamás se fijó en él?
porque no es un Assad ni tampoco pertenece a la comunidad alawita. Esto es muy sectario. Mi padre nunca estuvo ahí porque ya existían 3 divisiones, y él estaba a cargo de la defensa de la capital Damasco. En el transcurso del año 2013, se dio a conocer al público un informe secreto de la Agencia de Inteligencia de Defensa. En este jamás se mencionó a mi padre y se estimó que hubo 2.000 muertos, entre ellos 400 que pertenecían a las fuerzas de la Hermandad Musulmana. Entonces, ¿las acusaciones son falsas? Por supuesto. Lo son porque en primer lugar Hama contaba con 170.000 habitantes en ese entonces. Y en segundo lugar la guerra entera duró un poco más de 3 semanas. Por ende, el número de víctimas que el periodista menciona es imposible. Efectivamente hubo un conflicto donde 3 divisiones y 45.000 tropas rodearon Hama. Quizás recuerde enfrentamientos como el de Nahr al-Barid en Líbano años más tarde. Faluya entre las fuerzas estadounidenses y británicas y los extremistas islámicos, o el Septiembre Negro en Jordania. Estos fueron más largos y según el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, 1 millar de personas fallecieron en ellos. Una cifra mucho menor. Quiero hacerle otras preguntas antes de que se acabe el tiempo. La primera de ellas es, ¿qué le sucederá a aquellos miembros de la familia que portan el apellido al-Assad y que aún se encuentran en Siria? Como he dicho antes, es triste que se culpe a la familia entera por los 2 Assad que estuvieron en el poder, ya que muchos de nuestros parientes carecen de comida y dinero. Aquellos que están en Líbano me llaman a diario porque no tienen dinero para quedarse, y me piden que les haya un sitio donde puedan trabajar o ser refugiados, ya que ellos jamás se aprovecharon de la situación. Los secuaces del régimen los vigilaban. Mi primo jamás quiso reunirse con ninguno de ellos, y ahora se encuentran allí con sus hijos y están indefensos. Quienes hoy gobiernan son la organización HTS, que es parte de Al-Qaeda, los chechenos, los dagestaníes, miembros del Partido Islámico del Turquestán de China y grupos extremistas islámicos, todos los cuales tomaron el poder de forma conjunta. Lo que la gente en Siria quería era dejar todo esto atrás y finalmente progresar. Desde hace medio siglo queremos avanzar hacia una democracia representativa, con una constitución que garantice igualdad ante la ley y no haga distinción entre sectas, religiones, géneros o etnias. Lo que está ocurriendo es triste, y no queremos que en Siria suceda lo mismo que pasó en Irán 45 años atrás, cuando los mulás reemplazaron el régimen dictatorial del Shah. Hoy en día personas en Irán y en todo el mundo siguen sufriendo a causa de ello. Entonces, ¿qué es lo que opina sobre Hayat Tahrir al-Sham? ¿Existen razones para creer que esta organización gobernará a favor de todos en Siria? Claro que no. Hay una recompensa de 10 millones por su líder. Este fue miembro de ISIS y luego se convirtió en el líder de Al-Qaeda en Siria. Hayat Tahrir al-Sham ha cometido tantas atrocidades como el régimen. La ONU registró hasta el año 2014 400.000 muertes en Siria. Luego dejó de contar. Hoy en día esa cifra seguramente supera el millón. Quienes cometieron todos esos crímenes son el ISIS, la HTS y el régimen, y por ese motivo es necesario que llevemos a cada uno de ellos ante un tribunal. No hay ni un solo hogar en Siria donde no se haya perdido un ser querido. Así que o cada uno paga por sus actos, o hacemos una reconciliación nacional como en Sudáfrica. Lo que está mal es castigar a las personas una vez que se adquiere el poder, como se está haciendo en la región costera y en las ciudades de Homs y Hama. Están violando y asesinando personas. Y cuando se les pide una explicación alegan que se trata de tropas o personas que no pertenecen a la organización. Sin embargo, el nuevo régimen ha sido muy cuidadoso al distanciarse de su pasado islamista y de organizaciones terroristas tales como Al-Qaeda o ISIS. Han dejado muy en claro que todo eso ha quedado atrás y que de ahora en adelante representarán a toda Siria. Hay grabaciones que muestran a los miembros de la HTS asesinando personas mientras se dirigen de la ciudad de Idlib a Alepo y posteriormente a Damasco. Videos donde llaman a las familias de las víctimas, les dicen que tienen los teléfonos de sus seres queridos y que quieren informarles que estos acaban de ser decapitados. Y cuando los familiares comienzan a llorar, les dicen al día siguiente que irán por ellos. ¿De verdad cree que quienes cometieron todas estas atrocidades cambiarán ahora que están en el poder? Está sucediendo lo mismo que ocurrió cuando Hamás asesinó a los miembros de la OLP y luego asumió el poder. Nadie se atreverá a votar contra ellos después de lo que hicieron. Otro ejemplo son los talibanes, quienes afirmaron que cambiarían y ahora les prohíben a las niñas ir a la escuela. Es como si Osama Bin Laden todavía siguiese con vida y la gente le dijese que, a pesar de todas las atrocidades que gracias a él se cometieron aquel 11 de septiembre, quieren que vuelva y que se convierta en el líder de su nación.
Muchas gracias por compartir sus opiniones, rival al-Assad. Gracias a ustedes.